Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy voy a explicar el concepto de triedro móvil. Muy bien, comencemos con una breve historia. Al ustedes iniciar el estudio de funciones vectoriales, debieron haber visto el concepto de funciones vectoriales de variable escalar. ¿Qué eran estas funciones vectoriales de variable escalar? Eran curvas paramétricas, alias, físicamente hablando, trayectorias. ¿Sale? Al haber estudiado estas curvas paramétricas y trayectorias, debieron haber pasado por el concepto de primera derivada y segunda derivada, que coinciden con el concepto de velocidad y aceleración. Para ser específicos, vectores, velocidad y aceleración. Hay que tener en cuenta que el vector velocidad era el vector tangente y apuntaba. La flechita que representaba el vector tangente apuntaba en la dirección a la que se movía la curva, o en este caso, la partícula o sistema de estudio. Y el vector aceleración, el vector aceleración era un vector normal al vector velocidad que siempre apuntaba hacia adentro de la curva. Entonces, aquí empezó el gran cuestionamiento de las diferentes mentes brillantes que construyeron este tema. Tenemos dos vectores, un vector tangente que apunta hacia dónde se mueve la partícula y un vector normal que se da por la segunda derivada que apunta siempre hacia adentro de la curva. ¿Sería posible completar esos dos vectores con un tercero? Y a su vez, que estos vectores no varíen en tamaño, sino que siempre sean del mismo tamaño. Así, pues, con tres vectores del mismo tamaño, podríamos describir por completo cómo se mueve un sistema a lo largo de una trayectoria, sin importar cuánto valga la longitud de este vector, porque si es la misma longitud y si la longitud vale 1, pues ya lo hicimos. Solo tendríamos que ver cómo se desplazan estos vectores a lo largo de la curva y podríamos darnos una idea de cómo es esa trayectoria y cómo se mueve ese sistema. Entonces, ya teniendo todo este marco de referencia, es ahí donde nace el triedro móvil. El triedro móvil es básicamente un marco de referencia hecho por vectores, ¿sale? Es un marco de referencia de un sistema en movimiento a lo largo de una trayectoria. Esa es una definición más formal, repitiendo, marco de referencia de un sistema en movimiento a lo largo de una trayectoria, a lo largo de una curva paramétrica. Son un conjunto de tres vectores que se van a mover a lo largo de una curva paramétrica. Es decir, vamos a tener tres vectores así, tres vectores así. Esos vectores nos van a decir cómo se mueve el sistema, qué tan curvo es y qué tan torcido está, ¿sale? Y aquí también se los vuelvo a remarcar. Este marco está constituido por tres vectores unitarios y aquí viene algo importante. Tres vectores unitarios ortogonales entre ellos. La belleza de esto es que si ustedes ya estudiaron velocidad y aceleración de una función vectorial de variable escalar, ya saben que la aceleración es normal al vector velocidad. Lo único que haría falta es un tercer vector. Pero ahorita van a ver a qué me refiero. El primer vector que conforma al triedro móvil es el vector tangente unitario. Como su nombre lo dice, debe de ser tangente a la curva. Y qué belleza, qué elegancia de las matemáticas, porque la primera derivada de la trayectoria o de la curva paramétrica o de la función vectorial de variable escalar, como ustedes le quieran llamar, ya es tangente a la curva. ¿Cómo lo hacemos unitario? Pues a través de un concepto de vectores. ¿Cuál es ese concepto? Vector unitario. ¿Cómo se forma el vector unitario? Es el vector entre la magnitud. Y así de sencillo. Entonces, el vector tangente unitario respecto a la variable t, que es una variable paramétrica genérica, sería la primera derivada de la curva paramétrica con respecto de t entre la magnitud de esa primera derivada. ¡Qué belleza! Sencillito, bonito. Pasemos al segundo vector. Vector normal unitario. Ahora vean, el segundo vector se llama vector normal. Y si recuerdan, las clases de aceleración o las clases de la segunda derivada de una curva paramétrica, la segunda derivada es un vector ortogonal
al vector tangente. Entonces, ortogonal significa normal o significa 90 grados. Entonces, básicamente tendríamos que sacar una segunda derivada. Pero aquí está la parte pedagógica o lo que se podría decir bibliográfica de este video. El vector normal, lo único que se hace es tomar la primera letra de cada uno de estos vectores del marco de referencia. Se pone n, se pone respecto a qué variable se está estudiando este vector normal, pero aquí ustedes dirían, oiga, pero usted me dijo que era una segunda derivada y no les mentí, solo que para hacer, digamos, más bonito la nomenclatura y que todo estuviera referenciado a una misma nomenclatura, vean, el vector normal se obtiene a través de la primera derivada del vector tangente unitario, ¿sale? Repitiendo, el vector normal unitario se obtiene de la primera derivada del vector tangente unitario. Y si se ponen a pensar un poquito más en esto, podrían ver que si derivan el vector tangente unitario, de manera intrínseca están volviendo a derivar la curva paramétrica, ¿sale? Entonces, todo se conecta. Entonces, el vector normal unitario sería la primera derivada del vector tangente unitario entre la magnitud del vector, entre la magnitud de la primera derivada del vector tangente unitario. Recuerden, al final en cuenta son funciones vectoriales, es decir, todos estos son vectores y por eso podemos hacer esto. Podemos derivar esos vectores componente a componente y luego sacarle su magnitud, que no es más que la raíz cuadrada del primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más el tercer término al cuadrado. Entonces, tenemos dos vectores a 90 grados entre ellos, que son de magnitud 1. La magnitud del vector tangente unitario es 1, ¿sale? No necesariamente así la magnitud de la primera derivada, eso ya es otra cosa, ¿sale? La magnitud del vector normal unitario sería 1. ¿Cómo lo completamos? A través de otro gran concepto de los vectores, y es el producto cruz. El producto cruz entre dos vectores es una operación que te da como resultado un tercer vector a 90 grados de los dos originales. Repito, para que entiendan y sepan ahorita qué vamos a hacer. El producto cruz es un producto entre vectores que te da como resultado un tercer vector a 90 grados de los dos originales. Y vean, tenemos dos vectores, ¿cierto? El vector tangente y el vector normal. Y son unitarios. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Agarramos el vector tangente unitario, cruz el vector normal unitario y, como bien lo dije y como bien se explica en la operación, el producto cruz entre dos vectores te da un tercer vector a 90 grados de los dos originales. Y el vector que te da como resultado es el vector binormal unitario. Entonces, ya tenemos los tres vectores. Pero vean algo bastante padre. Estos tres vectores se pueden obtener simplemente teniendo la trayectoria y la variable paramétrica genérica. Así pues, simplemente serían puras operaciones. Sería derivar, derivar, sacar magnitudes, que en este caso son estas dos, o hacer un producto cruz entre dos vectores. Pero, profe, ¿a qué se refería con que estos tres vectores te marcan cómo se está moviendo el sistema y cómo es la trayectoria? Verán, y es aquí la parte más bella. En ingeniería, nosotros podemos trabajar con diferentes sistemas que tienen trayectorias muy peculiares. Entre ellas, uno de los más populares recientemente son los drones. Los drones tienen trayectorias muy peculiares, trayectorias que tienen una gran curvatura o una torsión muy significativa. Pero ¿qué significa esa curvatura o esa torsión? Dependen del vector tangente, el vector normal y el vector binormal. A continuación verán la importancia de estos tres vectores con una trayectoria bastante interesante o bonita. Vean, vamos a trabajar con una hélice. Ahorita no importa tanto la trayectoria, me importan más los vectores, ¿sale? La trayectoria, vean que es esta hélice, ¿va? Y todo muy bonito hasta aquí. Entonces, retomando, el vector tangente te indica hacia dónde avanza la curva. El vector tangente indica hacia a dónde avanza la curva.
Hablando un poco más en sistemas en movimiento, dígase un misil, un cohete, un dron, ay, no sé, un avión, te indicaría hacia dónde se mueve el sistema, ¿sale? Quiero que vean algo. Este vector toca el punto, lo rosa. Vean que esto te está indicando el movimiento. Y es justamente cómo va creciendo esta curva, ¿sale? Vean, conforme va creciendo, el vector tangente sigue su movimiento, te indica hacia dónde avanza la curva o hacia dónde se mueve el sistema. ¡Qué belleza! Ahora, esta es la parte importante que luego llega a haber dudas, el vector normal. El vector normal es muy importante. Vean esto. El vector normal siempre apunta a 90 grados del vector tangente, apunta como hacia adentro de la curva. Pero vean qué está pasando. En esta parte, vean que los vectores casi no están cambiando. ¿Qué significa eso? Que aquí la curva no tiene tanta curvatura, ¿sale? Pero ¿qué pasa conforme nosotros nos vamos avanzando? Si se fijan, si yo pusiera un vector tangente acá, ya discrepa en dirección. Fíjense que conforme yo voy moviendo este vector, la dirección que está tomando es diferente en cada uno de los puntos. Entonces, a través de su cambio, nos da idea de la curvatura. Repitiendo, el vector normal, a través del cambio en la dirección de la flechita, fíjense que si esta curva no tuviera, pues ahora sí que no tuviera tanta curvatura, las flechas casi no se percibirían su movimiento, pero debido a que esto va así, la curvatura se nota en cómo se van moviendo estas flechas, ¿sale? Ahora, la curvatura está directamente relacionada con la torsión. ¿En qué sentido? A través del vector binormal, ¿sale? A través del vector binormal. El vector binormal parecería una invención matemática de alguien que no tenía mucho que hacer y dijo, pues vamos a cerrar el marco de referencia a través de un producto cruz de dos vectores. Al final en cuenta ya tenemos un vector tangente y un vector normal. Con el vector binormal cerramos el marco de referencia y asunto resuelto. Pero el binormal tiene sentido físico y eso es lo más impresionante. Vean, el vector binormal. ¿Qué pasaría si esta cosa fuera una curva? Y ahora voy a dar un concepto que tal vez utilicen para después. ¿Qué pasaría si esta trayectoria fuera una curva plana? ¿Qué significa una curva plana? Significa que simplemente fuera una circunferencia en el plano XY. Pues la curvatura sí se vería, ¿sale? Pero aquí, como ustedes podrán pensar, el vector tangente apunta hacia afuera del círculo. Pero, ¿qué pasaría con el binormal que siempre está a 90 grados? El binormal estaría apuntando hacia afuera, como apuntando a ustedes que están viendo este video. Pero fíjense, y no cambiaría su dirección. Nunca cambiaría su dirección. Si fuera una curva plana, si fuera una circunferencia en 2D, si fuera una circunferencia en 2D, así como lo estoy dibujando, la curvatura pues sí se notaría a través de las flechas porque va cambiando la dirección de esta flecha. Pero si el binormal, como su nombre lo dice, es normal al vector tangente y al vector normal, estaría apuntando hacia ustedes. Pero vean que siempre va a ser una flecha que no va a cambiar su dirección. ¿Eso qué significa? Que no tiene torsión. Vean que en esta curva el vector binormal está cambiando su dirección. Vean que cuando se levanta la curva paramétrica, cuando se levanta la trayectoria, está apuntando hacia arriba y conforme se va torciendo, vean, como esta marca la dirección, aquí, esta marca la dirección, esta marca la curvatura, pero aquí te está marcando que está creciendo hacia arriba, ¿sale? Todo te está diciendo que crece hacia arriba y vean que tiene una ligera inclinación. Entonces, el vector binormal, conforme tiene ciertas inclinaciones, podemos decir que la curva tiene torsión, es decir, que tiene, pues, en palabras sencillas, tercera dimensión. Si tiene un cambio de dirección el vector normal, si tiene varios cambios de dirección el vector normal, podemos decir que tiene curvatura. Si no tiene varios cambios, significa que no tiene curvatura. Y el vector tangente
apunta hacia donde se mueve la curva. Pero vean qué bonito sistema. A través de este marco de referencia de 3 vectores, nosotros podemos decir cómo se está moviendo el sistema y cómo es la trayectoria, ¿sale? Usualmente estas cosas, hablando de ingeniería aeroespacial, pueden enfocarse mucho a despegues y ascensos. Pero si hablamos más cotidianamente, también podría ser en aviones, en drones, en barcos. A veces sí son en barcos, sobre todo para lo que es curvatura y vector tangente, pero no tanto por torsión, pues porque no levantan. Pero podemos hablar también de ellos en sistemas biomédicos. En sistemas biomédicos, los implantes mecánicos tienen que seguir ciertas trayectorias que a veces están dadas a través del triedro móvil. Claro, aquí hay un pequeño detalle a comentar. Ahorita estamos hablando del vector tangente normal y binormal a través de la variable paramétrica genérica, pero hay se podría decir que matemáticamente hablando, voy a volver a repetir esto, que matemáticamente hablando existe una mejor descripción de estos 3 vectores si estuvieran en función de su longitud de arco. Si están en función de su longitud de arco, estos 3 vectores se pueden describir de una mejor manera y tienen diferentes fórmulas, ¿sale? Aquí se los estoy poniendo. Estas definiciones están en función de una variable paramétrica genérica. Para tener un mejor análisis, se parametriza la trayectoria en función de su longitud de arco. Ahora, precaución. Este es uno de los temas más complicados o, cambiando un poco la palabra, no complicados, confusos, porque existen demasiadas fórmulas. Usualmente las fórmulas más sencillas están dadas a través de la variable paramétrica genérica, pero hay ocasiones la, que se tiene la curva paramétrica en función de su longitud de arco, entonces es necesario ver todas las fórmulas. Les voy a pasar un pequeño cuadro sinóptico o diagrama de árbol que yo hice, que ya engloba toda la teoría necesaria y muestra una de las fórmulas más importantes de este sistema. ¿Sale? Vamos a ver cuál es. Aquí está. Este diagrama de árbol me encantó, lo hice específicamente para este video, pero engloba toda la información de este tema. Con esto, si le ponen pausa y lo quieren copiar, aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño para que puedan ver un poco más, para que puedan ver un poco más las fórmulas. Si le ponen pausa y lo quieren copiar, aquí ya tendrían todas las fórmulas necesarias para poder trabajar este tema de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, comenzamos con que el triedro móvil es un marco de referencia constituido por 3 vectores: el vector tangente unitario, el vector normal unitario y el vector binormal unitario. Que si está dado a través de, si su definición del vector tangente normal y binormal está dado a través de una variable paramétrica, se puede definir como la primera derivada de esta curva paramétrica entre su magnitud. El vector normal sería la primera derivada del vector tangente unitario con respecto a la variable paramétrica entre la magnitud de esta primera derivada. Y el vector binormal se mantiene. Sería el producto cruz del vector tangente unitario con el vector tangente unitario con respecto a la variable paramétrica. Pero si es con respecto a la longitud de arco, esta es la longitud de arco, ¿sale? Esa es la longitud de arco. Yo diría, entre comillas, relativamente más sencillo. El vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco sería la derivada de la curva paramétrica respecto a la longitud de arco. Así de sencillo. No se tiene que dividir entre la magnitud. Ahora bien, curiosamente, la definición de vector normal y vector binormal se mantienen. El vector normal unitario con respecto a la longitud de arco sería la primera derivada del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco entre la magnitud de la primera derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. Pero el vector binormal, bellísimo, como es demasiado matemático y tiene sentido físico, se mantiene. Simplemente seguiría siendo el producto cruz entre el vector tangente unitario y el vector normal unitario. Así de sencillo. Pero vean que aquí este cuadro sinóptico nos está dando una idea de cómo se relacionan estos vectores entre sí. El vector tangente unitario y el vector normal unitario están conectados a través de la curvatura, porque en función de cómo se mueva, porque recuerden, el vector tangente te dice cómo se mueve el sistema, en función de cómo se mueva, este va a responder, y cómo responda este nos va a dar la curvatura. Entonces, la curvatura se puede definir a través de estas 3 fórmulas. La primera es a través de la curva paramétrica. Solo tendrían que sacar la primera derivada
luego sacar la segunda, hacerles producto cruz y luego sacar su magnitud. Luego de eso, dividir entre la magnitud de la primer derivada y todo elevado al cubo. También hay otra definición. La curvatura se puede sacar a través de la magnitud de la primer derivada del vector tangente unitario con respecto a la variable paramétrica entre la magnitud de la primer derivada de la curva paramétrica. Y todavía más importante, la curvatura se puede definir de manera más puntual, y de hecho están más libros esta fórmula que las dos anteriores, como la magnitud de la primer derivada del vector tangente unitario con respecto a S. ¿Sale? Repitiendo, la curvatura se puede definir como la magnitud de la derivada del vector tangente unitario con respecto a su longitud. ¿Y por qué digo que esta fórmula está en más libros que otra? Porque si la leen con cuidado van a saber la magia de esta fórmula. Es el cambio del vector tangente unitario con respecto a su longitud. Es cómo va cambiando el vector tangente unitario con respecto a su longitud. Entonces, la curvatura, fíjense que está muy relacionada a cómo se mueve la curva o el sistema y cómo va cambiando físicamente o visualmente hablando en el sistema. ¿Sale? La torsión, vean que la torsión está más relacionada con tanto el vector normal unitario como el binormal. La curvatura, dependiendo de cómo va cambiando el vector normal, si el vector binormal se mantiene en una misma dirección, significa que no habría torsión. Sin embargo, si el vector normal va cambiando de dirección, pero a su vez va subiendo, va cambiando, significaría que habría torsión. Entonces, la torsión está definida como el producto cruz de la primer derivada con la segunda derivada de la curva paramétrica, punto, la tercera derivada, entre el producto cruz de la primera derivada con la segunda derivada, todo respecto a la variable paramétrica, su magnitud, todo elevado al cuadrado. Esta es una de las fórmulas más toscas que hay, pero se las estoy poniendo para que la pongan en su formulario y siempre la tengan a la mano, porque es de las formas, entre comillas, más sencillas que puede haber para sacar la torsión. Pero ahora vean, todo esto, todo esto que les estoy diciendo de manera intuitiva o física está contenido en las fórmulas de Frenet-Serret. Vean, el cambio del vector tangente unitario respecto a la curvatura es igual a, perdón, respecto a la longitud de arco, es igual a la curvatura por el vector normal. Vean que la curvatura aquí te está diciendo en las fórmulas de Frenet-Serret que está intrínsecamente relacionada con el vector normal y al cambio del vector tangente con respecto a la longitud de arco, porque la longitud de arco, digamos que es como una caja negra que engloba tanto cómo se va curveando esta trayectoria y cómo se va torciendo. Entonces, este cambio te dice que es igual a la curvatura por el vector normal unitario. Esta fórmula nos dice que el vector normal unitario está relacionado con la curvatura. Y ahora vean qué belleza. El cambio del vector normal, el cambio del vector normal con respecto a la longitud de arco es igual a la curvatura por el vector tangente unitario más la torsión con respecto al vector binormal. Aquí estamos viendo que al haber cambios en el vector normal con respecto a su longitud, existe tanto una relación de la curvatura con el vector tangente, pero más importante, esta es la más importante, te está diciendo que el vector binormal va a estar relacionado directamente con la torsión, ¿sale? Y por último, el cambio del vector binormal el cambio del vector binormal con respecto a la longitud de arco es igual a la menos torsión por el vector normal, ¿sale?
Entonces, aquí nos están diciendo cómo se relacionan, todas las fórmulas de Frenet-Serret nos están diciendo cómo se relacionan estos tres vectores. El vector normal con la curvatura, el vector binormal con la torsión, ¿sale? Entonces, espero les haya gustado este video, espero haya sido lo suficientemente claro y que toda la información que les he presentado les sea útil para entender este tema de una manera global y precisa. Cualquier duda, cualquier aclaración, estoy atento. Muchas gracias por su atención. Adiós.